Bien, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida y darle la palabra al candidato presidencial por los partidos Cambio Democrático y Molirena, señor José Domingo Arias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle a la PEDE la oportunidad, a Fernando, a todo el equipo, Bati, la oportunidad de darme este foro para compartir con todos los candidatos presidenciales. Le comentaba al profesor Jované y particularmente a Genaro cuando subí al podio que la incorporación también de nuevas escuelas de pensamiento y de nuevas posturas y nuevos enfoques acerca de cómo vemos este país, lo único que hacen es enriquecer el debate y nos permite a todos poder evaluar, comparar y estudiar lo que consideramos que es la visión del país, que junto con APEDE también en ese documento tan importante que vamos a seguir profundizando y que estoy seguro que va a ser un insumo en Dios primero, mi futuro gobierno a partir del 1 de julio. ¡Bravo! Bueno, el tema de lo que estamos construyendo nace de la base de que lo estamos construyendo juntos. Cuando iniciamos la administración, hicimos un análisis con la consultora McKinsey acerca de cuáles eran los sectores en los que Panamá tenía una ventaja comparativa y que era posible mantener esta ventaja comparativa con el resto del mundo en forma sostenida. Ese análisis indicó con claridad que los sectores no solamente tenían la capacidad de ser competitivos, sino que también el Estado, a través de la inversión pública, podía empujar los sectores y también tenían la capacidad de generar empleo en todo el país, dependiendo de cada uno de los sectores determinados. Se determinó con mucha claridad que los sectores eran el sector de servicios financieros, el sector de logístico, el sector turístico, el de turismo, y el sector de la producción agropecuaria para productos de exportación y para el consumo local, orientado principalmente a productos de valor agregado. Una vez iniciamos ese camino, se organizó un plan de inversiones públicas para 5 años y un plan financiero para poder determinar en forma ordenada y planificada una serie de programas de inversión pública que coincidió con la fase recesiva del ciclo de la economía global y que permitió que Panamá, siguiendo principios en que un Estado genera o jala el carro de la economía en las fases recesivas del ciclo contrario quizás, profesor Jované, a lo que algunos economistas por muchos años defendieron, la poca participación del Estado. Es increíble. Cuando yo era economista y estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, había todo un debate entre el marxismo y los que hoy se llamaban libertarios. En esa época no tenían esa definición. Venegas Lynch era uno de los líderes del movimiento liberal en Argentina. Y los keynesianos que estaban en el medio. Yo creo que al final terminamos siendo todos keynesianos. Yo creo que la participación del Estado en políticas contracíclicas, por lo menos aquí en Panamá, tuvo un impacto muy importante. Pero lo más importante es que ese impacto se generó y pudo a su vez lograr mantenerse estabilidad macroeconómica sin lograr que los estándares y los radios con cuales somos nosotros evaluados por quienes a su vez nos financian se mantuvieran. De hecho, la relación deuda-producto bruto, cuando inició la administración, estaba en un 45% y se logró reducir a un 38% y va a seguir reduciéndose durante mi administración. La relación de la deuda sobre el déficit fiscal sobre el producto también se mantiene dentro de los parámetros de una ley de responsabilidad fiscal muy acertada que dejó la administración anterior y que nosotros hemos mantenido durante la administración y que voy a mantener durante mi administración. Pero lo más importante de todo, todas estas condiciones, una reforma fiscal que logró hacer un balance, quizás crear reglas del juego más amplias y más claras para todos, logró disminuir el impuesto sobre la renta a las personas naturales y jurídicas, hizo que las calificadoras de riesgo le dieran a Panamá la calificación, la nota de grado de inversión, y me refiero a las 3 principales calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Cuando fui viceministro de Comercio Exterior y manejé el tema de atracción de inversión extranjera directa, las calificadoras de riesgo dejaron de ser para mí un reporte de PDF que llegaba por email y se convirtieron en charlas largas y extensas
con los representantes de las calificadoras acerca de la atracción de inversiones, el manejo macroeconómico y las capacidades del país en el sector logístico que están todavía por desarrollarse, en turismo, servicios financieros y productos agropecuarios. Una de mis primeras acciones, ni siquiera en gobierno, en transición Dios primero, va a ser pedirle justamente a esa consultora McKinsey que nos ayude a hacer una evaluación de las metas alcanzadas, de los sectores y las condiciones en que se mantienen estos 4 sectores, si hay que incorporar o hay alguno de los, porque habían 4 sectores adicionales que incluían inclusive la atracción de sedes multinacionales, sedes regionales, empresas multinacionales que puedan ser incorporadas al modelo. Vamos a revisar el plan de inversiones públicas y manteniendo la misma base tributaria, sin tener que incorporar un solo impuesto, vamos a recaudar en base a una proyección muy conservadora los recursos necesarios para poder continuar con el crecimiento económico. Pero ese crecimiento económico, si no hubiera sido acompañado de programas sociales agresivos, si ese crecimiento económico no hubiera sido incorporado al desarrollo social, hubiera sido una inmoralidad. Este gobierno y mi gobierno van a mantener los programas sociales. Van a mantener un programa social como la beca universal, que le da a los niños que están en edad escolar una ayuda económica para disminuir la deserción escolar. Vamos a mantener una ayuda que iniciamos y vamos a fortalecer una ayuda que iniciamos a los panameños con discapacidad, que se llama el Ángel Guardián, orientado a panameños o familias que tienen personas con discapacidad en extrema pobreza. Créanme, y hoy no es la excepción, y tengo por lo menos 20 días incorporando esta línea a mi discurso. Todos los días de Dios, todos, absolutamente todos, me encuentro con familias panameñas que tienen en su hogar personas con discapacidad y que están en condiciones económicas que necesitan ser apoyados. Esos programas los voy a mantener y los voy a fortalecer. Y sobre todo, los programas para grupos discriminados. Podemos mantener el crecimiento económico, pero si no atendemos a los grupos en riesgo, si no atendemos a los grupos como las madres embarazadas, niñas, que quedan fuera del ciclo del crecimiento económico por razones que están o estuvieron fuera de su control por su edad, programa que fue criticado cuando lo lancé, o el de los niños que están en la calle porque probablemente fueron producto de la violencia familiar y que están a manos de todavía del crimen organizado, ese tipo de programas tenemos que seguir fortaleciéndolos. Este es el programa de Jóvenes de Pie. Por una sencilla razón, por razones sociales, pero también todas estas personas que se incorporan al ciclo económico pasan a ser parte de una economía que necesita incorporar más panameños para que el país siga creciendo y siga progresando. Sin embargo, todo este esquema de crecimiento económico y desarrollo social no es sostenible bajo ninguna forma si no incorporamos a la educación como uno de los pilares fundamentales de los programas hacia el futuro de nuestro país. Yo soy producto de la educación. Yo soy producto de una educación formal que recibí cuando estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires, en los años 80, una época extraordinaria donde el debate de ideas amplio me dio la oportunidad de poder discutir, vuelvo, desde el primer capítulo de Marx hasta Hayek y von Mises. Todos estuvieron, y Kalecki también, profesor Javaré, la teoría del ciclo, todos estuvieron en mi cabeza. Al final yo decidí, pero tuve la libertad de decidir, tuve la libertad de elegir, sin dogmas, sin prejuicios, cuál era el camino que iba a elegir en mi vida y en mi vida pública y privada. Y eso se lo debo a la educación. Hoy tenemos un programa, aquí está Ana Matilde, que le decíamos Ana Gómez en la escuela, que me conoce desde que estoy en la secundaria. Hoy tenemos un programa de beca universal. La primera acción mía de gobierno va a ser extender esos beneficios de la beca escolar a la beca universitaria. Y la razón es muy sencilla. Tenemos que seguir eliminando los niveles de deserción en los programas de la escuela que llamamos primaria y secundaria, media y premedia, que ya llegamos a un 100% en la educación básica y la primaria, y vamos a continuarlos para que todos los niños que terminen en la escuela secundaria lleguen a tener la oportunidad, que no sea por razones económicas, que continúen sus estudios. Ese fue el primer programa que lancé cuando inicié mi carrera política a la presidencia. El segundo programa que lancé fue el del Hub de Universidades. ¿De dónde nace esta idea? Y algunos que compartieron conmigo en el Viceministerio de Comercio Exterior saben muy bien
que estuvimos trabajando junto con Senacid para lograr que la Universidad de Georgia Tech iniciara un programa de maestría aquí en Panamá de cadena de suministro que tiene ya 4 generaciones de panameños que se han graduado. Pero esa maestría tenía una particular condición. Por falta de recursos, no podíamos traer los profesores de Georgia Tech a Panamá para que dieran el primer semestre en Panamá. Entonces hicimos un convenio con la Universidad Tecnológica de Panamá, una universidad pública. Y ese convenio con la Universidad Tecnológica nos obligó a la Universidad Tecnológica mantener los estándares de Georgia Tech, graduar una generación de jóvenes en el primer semestre del programa de maestría dual, que terminaron entonces con los estándares que requerían el segundo semestre en la Universidad de Atlanta, de Georgia Tech en Atlanta. Esa experiencia del convenio con la Universidad Pública, más las experiencias con la Universidad de Arkansas, que también tiene un convenio con la Universidad de Panamá, nos llevó a la idea de poder traer estas universidades e instalarlas en un solo campus universitario. Cuando trajimos a la Universidad de Georgia Tech y tuvimos que instalarla en un edificio aquí en el centro bancario, nos dimos cuenta que la falta de visibilidad también le quitaba brillo al programa, que los panameños no saben de este programa. Quizás muchos de ustedes se sorprenden que este programa tiene 4 años rodando y ha grabado 4 generaciones, 4 maestrías de cadena de suministro con un título dual. Estos programas los vamos a traer a Panamá y vamos a incorporar a todas las universidades en un solo campus universitario. Convenio con universidades públicas. ¿Por qué? Porque creo en las capacidades de las universidades públicas. ¿Por qué? Porque yo soy graduado de universidad pública. Y creo en la capacidad de los profesores que enseñan en las universidades públicas. Hay mucho talento en la universidad pública, estaban en la tecnológica, que estaban allí rezagados, y que quienes no creían que la universidad tecnológica tenía la capacidad de graduar a estudiantes que llevaran el mismo nivel que la Universidad de Georgia Tech, no habían hecho análisis tan simples. Y aquí está Ana Gómez, que también se recuerda de Ricardo Ungo, que fue con nosotros a la escuela, que tiene un PhD de la Universidad de Vanderbilt y trabaja en la comisión del canal hace 15 años en mercadeo, creo. Por supuesto que Ricardo Ungo y muchos panameños más tienen la capacidad de poder dar clases en universidades de clase mundial. Pero lo más importante de este modelo es que cuando fui viceministro de Comercio Exterior y manejé la oficina de sedes regionales de empresas multinacionales, encontré una predisposición muy importante de las multinacionales de incorporarse a un programa que estábamos armando, que lo llamamos Cátedras Prácticas, a la enseñanza, para poder atender lo que a ellos les hacía falta. A las empresas multinacionales les resulta muy costoso traer lo que ellos llaman expats, y querían y tenían la intención de poder incorporar talento panameño en sus empresas. Esas condiciones me hicieron llevar la idea de crear este hub universitario, pero hacerlo en conjunto con la empresa privada, con la academia y con el gobierno. Y ese triángulo, academia, gobierno, empresa privada, genera un círculo virtuoso que le va a dar al país la capacidad de poder seguir generando talento. Le va a dar a los panameños la capacidad de tener acceso a la mejor educación de clase mundial aquí en Panamá. Vamos a iniciar el programa con educación ejecutiva y maestrías que ya tenemos. Ya tenemos conversado con una universidad Ivy League, el programa de educación ejecutiva. Recuerdo que una vez hablamos, Bati, que tu padre Fernando era uno de los grandes promotores de la idea de hacer mejor las universidades aquí a Panamá, y lo iniciaron con Ciudad del Saber. El Hub Universidades no es una competencia ni nada que compita con Ciudad del Saber ni otros modelos exitosos. La diferencia entre otros modelos es que está exclusivamente dedicado a ser un campus universitario. Vamos a continuar programas de licenciatura. Y como yo le digo a mi equipo que trabaja en ese programa, no se olviden lo fundamental, que es que el acceso a esa educación de clase mundial es para las grandes mayorías. Para que los jóvenes que tienen hoy la oportunidad de poder estudiar en estas universidades lo hagan aquí en Panamá y lo hagan justamente con la oportunidad que se les brinda, dándoles los recursos que ellos necesitan. Por eso, esto tiene 3 o 4 elementos fundamentales. Uno, nos va a reducir los costos de poder lograr educar panameños en universidades de clase mundial. Segundo, va a hacer de Panamá un centro regional de educación. Muchos estudiantes de la región que no tienen acceso a la educación en Europa o Estados Unidos, porque vamos a traer universidades europeas y asiáticas también, no pueden llegar a pagar el curso, la educación en los Estados Unidos, pueden estudiar aquí en Panamá por una fracción del costo de lo que les gustaría estudiar en los Estados Unidos. Tercero, como los convenios son con universidades públicas, lo vamos a hacer llegar a través de sus sedes regionales
al interior de la República y a las provincias. Cuarto, vamos a incorporar 3 centros regionales de incremento de la productividad del sector agropecuario, de innovación, de atracción de tecnología. Vamos a cambiar el paradigma de atracción de innovación para que llegue a través de las universidades. Vamos a crear 3 centros regionales, uno en David, uno en provincias centrales y uno en Darién, que es lo que llamamos la nueva frontera de posibilidades de producción agropecuaria, utilizando términos de economistas. Fue una enseñanza de Guido Itela, profesor Joané, que nos habló de la frontera de posibilidades de producción. Y vamos a incorporar a la producción logística la producción agropecuaria, Darién y el Colón, tanto la costa arriba como la costa abajo de Colón, que estuve esta mañana recorriendo la costa abajo de Colón. Hay que hacer mucho trabajo de infraestructura, hay que hacer mucho trabajo de acceso a mercados, pero lo más importante, tenemos que hacer un plan general de integración justamente de la producción agropecuaria a la economía. La FAO ha indicado que desde 1999 la producción de alimentos ha crecido en forma más lenta que la producción o el crecimiento demográfico. Todos los países del planeta que no nos tomemos en serio la autosuficiencia alimentaria, tarde o temprano vamos a caer en un problema. Y eso es un gran reto. Para poder lograrlo tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que mantener a los jóvenes en el campo. 2.8% de los productores agropecuarios tienen hasta 24 años. El 44% de los productores agropecuarios tienen más de 55 años. Toda una generación se ha perdido, ha dejado el sector agropecuario por 2 razones. Uno, porque no hay rentabilidad en los negocios de sus padres. Segundo, porque no encuentran un desarrollo pleno en una actividad que ha quedado rezagada por múltiples razones, incluyendo la apertura y el manejo de las importaciones, que debe ser manejada y regulada para que no coincida con los periodos de cosecha. Pero lo más importante, esos jóvenes que dejan sus ciudades para buscar nuevas oportunidades van a tener la oportunidad de desarrollarse plenamente en el campo, van a poder desarrollarse como individuos a través de la educación y van a poder lograr a través de la productividad la capacidad que los activos de la tierra, la renta de la tierra, para usar el término correcto en términos de David Ricardo, se amplíe. Aunque la renta es el que se la alquila al que usa, al que la explota. Pero bueno, ya no vamos a irnos tan atrás. Acá está Fernando, que es economista también. Ese es el modelo. Para poder lograr que el modelo tenga sostenibilidad, no solamente tenemos que trabajar en la educación, también tenemos que trabajar en la institucionalidad. Y estoy seguro que todos estaban esperando que yo dijera esto. Esto es así. 2 más 2 es 4. Si no incorporamos la educación, los valores, los principios en la educación, la familia como piedra angular de la sociedad y el trabajo en formación de valores y principios en la familia, poco va a ser lo que podamos lograr después cuando queramos construir instituciones sólidas. La familia y los valores que se trabajan desde la familia, para mí, son fundamentales para poder lograr nuestras metas de largo plazo. Y las instituciones tenemos que fortalecerlas. Nosotros tenemos un país que tiene un gran futuro por delante. Tenemos un país que en materia de desarrollo logístico está en pañales. Los que me acompañaron en mi gestión como viceministro de Comercio Exterior saben muy bien que lo que nosotros tenemos por delante en materia de mejoramiento de la competitividad del sector logístico es amplísima. Panamá tiene hoy activos logísticos de clase mundial. Tenemos el canal ampliado. Tenemos el sistema de puertos más eficiente de América Latina. Tenemos una zona libre que tenemos que hacer reinventarla y llevarla hacia el tema de los servicios logísticos. Tenemos una zona libre sobre rieles, que es el ferrocarril que va de los puertos del Pacífico al Atlántico, casi un modelo único que puede mover un container de un puerto a otro sin tocar el territorio fiscal. Tenemos la conectividad del aeropuerto de Tocumen. Sin embargo, en los ratings de competitividad del sector logístico estábamos muy mal. Así como somos la segunda economía más competitiva de América Latina, después de Chile, en materia de competitividad del sector logístico estábamos, no quiero ni mencionar la cifra. Y me encontré con Alberto Alemán Subieta hace 4 días y me dijo, y bajamos un par de puntos más. ¿Por qué? Porque no existía una visión de Estado en materia del sector logístico. La empezamos a adquirir en esta administración. Cuando elegimos al sector logístico como uno de los sectores y uno de los pilares, uno de los motores del crecimiento,
Lo empezamos a hacer cuando iniciamos la obra de infraestructura para mejorar la interconectividad entre los activos. La finalización de la autopista Colón, la conectividad de la autopista con los puertos en el Atlántico, la conectividad del corredor norte con el corredor sur, que le va a dar acceso al área de Tocumen, donde vamos a desarrollar un hub de carga. A imagen y semejanza del hub de pasajeros, vamos a incorporar una tercera pista para poder lograr mejorar el flujo de tráfico aéreo y que podamos lograr los dos objetivos. El futuro del sector logístico en mi administración se va a exponenciar, porque la obra de infraestructura ya va a estar finalizada. Me va a tocar a mí generar la conectividad de Panamá Pacífico con el Puente Centenario. Me va a tocar a mí también trabajar el proyecto de un puerto de contenedores que incorpore industria de servicios logísticos de valor agregado en Panamá Oeste. Ustedes visualicen el canal, que el canal solo se desarrolla hacia el este, exceptuando por el puerto de Rodman, que es el de PSA, que por cierto se está ampliando y va a esperar su capacidad a 1 millón de TEUs, tengo entendido. Todo el desarrollo del canal de Panamá. Qué bien, bastante. Todo el desarrollo del Canal de Panamá está desarrollado sobre el este del Canal de Panamá. Todos los puertos y toda la operación se desarrolla sobre el este. Todo el oeste del Canal de Panamá es la gran oportunidad. Y toda la lucha generacional de generaciones y generaciones de panameños que trabajaron para que este canal quedara en manos de panameños, tiene que ser respetada y potenciada, dándole oportunidades a las grandes mayorías para que participen de ese canal ampliado a través del trabajo y el empleo ampliado a través de una industria de servicios logísticos de valor agregado. El canal ha sido, y la industria de servicios relacionados con el canal, prácticamente se ha mantenido como un enclave. Las cifras del Producto Bruto, que incluyen comunicaciones, le dan prácticamente el 25, el 24% del Producto Bruto al canal, los puertos y el sector de comunicaciones. Sin embargo, dificulto que el 25% de los panameños esté relacionado o conozca muy bien qué es lo que pasa con la industria de servicios logísticos y el canal. Eso va a cambiar a través del desarrollo de la industria de servicios logísticos con el canal ampliado y el desarrollo de zonas francas orientadas a este tipo de servicios que me tocó hacer la ley cuando fui viceministro de Comercio. Vamos a generar mucho empleo y capital humano que hay que entrenar para poder lograr y alcanzar esos objetivos. Por eso es tan importante el tema de la educación. El futuro del país está en nuestras manos. Para poder lograrlo, tenemos que iniciar una nueva etapa. Una etapa en la que el diálogo franco, una etapa en que la discusión sobre los grandes temas nacionales se fortalezca bajando la guardia. Tenemos que trabajar juntos, porque las grandes oportunidades están allí. No van a estar dentro de 5 años, ni dentro de 9 años, ni dentro de 7 años. Las grandes oportunidades de la posición geográfica, el mundo que está cambiando, el incremento del costo de la mano de obra en China. Yo lo digo porque yo soy empresario y he viajado a China, ya dejé de viajar 45 veces. La mano de obra en China el costo de la mano de obra en China era el 20% del costo de la mano de obra en México. Hoy el costo de la mano de obra en China es el 86% del costo de la mano de obra en México. Va a haber un gran movimiento global en materia de manufacturas. Va a haber un gran desarrollo en materia, lo que llaman nearshoring, que es la incorporación de valor en el último punto antes de llegar al mercado. El gran mercado está allí, que es los Estados Unidos. Estados Unidos está empezando a convertirse en un exportador neto de energía. Los costos de la energía van a bajar, le van a dar competitividades a sectores que antes habían perdido en la economía global fuerza. ¿Y dónde está Panamá? En la mitad. Con una posición geográfica que no tiene ninguno de nuestros vecinos, con un sistema de puertos que se va a ampliar que no tiene ninguno de nuestros vecinos. Un país que empezó con 23 empresas multinacionales que hoy tiene 103 o 104, si no me falla la memoria. Cuando yo fui viceministro de Comercio, y no me gusta hablar de mí, pero para que tengan una idea más o menos de mi escuela de pensamiento, cuando yo fui viceministro de Comercio Exterior y manejé la oficina de sedes regionales de empresas multinacionales, luego que disminuimos los trámites de la visa de 15 días a 0 días, como lo dije en el programa de Álvaro Alvarado ayer, después certifiqué ISO 9001,
la Oficina de Sedes Regionales de Empresas Multinacionales. Y fue la primera oficina en el gobierno central certificada ISO 9001. Ni soñaba ser candidato presidencial. ¿Por qué lo hice? Transparencia. Tenemos que hablar hoy de institucionalidad, tenemos que hablar de transparencia. Cuando llegué al Ministerio de Vivienda, llevé la práctica al Ministerio de Vivienda mucho más complicado. Era una oficina pequeña que atendía a abogados y clientes mucho más complejos y que era muy fácil de manejar en estos términos. Lo llevamos al Ministerio de Vivienda para que las 4 grandes direcciones nacionales que atienden público, la ventanilla única, la que maneja el uso y el cambio de los suelos, la oficina de propiedad horizontal, entre otras, tuvieran certificación ISO 9001. ¿Y eso qué significa? Transparencia. Y cuando a mí me dijeron que no se podía lograr, pues lo inicié. Entonces ese es el tipo de gobierno que quiero llevar. Si queremos trabajar para llevar la institucionalidad a todos los sectores del país, tenemos que trabajar con una plena conciencia de que es un ejercicio que tiene que ir de arriba hacia abajo y en forma transversal. Por eso apelé a bajar la guardia, que usé una metáfora que creé aquí en este podio. Bajar la guardia significa todos compartir los mismos objetivos. Bajar la guardia significa despolitizar la discusión acerca de la institucionalidad y la discusión acerca de cómo vamos a fortalecer el Estado y la capacidad que tiene el Estado para poder atender temas que todavía tenemos pendientes, que van a estar Dios primero en mi administración por resolver y que van a quedar por resolver para futuras generaciones. Y ese es el modelo del país que yo me voy a proponer a trabajar. Yo siempre, mi mujer una vez en una propaganda que te ponen a hablar y ella hablaba, dijo, mi mito es, José Domingo es, lo que ves es lo que es. Yo soy la misma persona. Quienes me conocen de toda la vida saben que soy el mismo individuo, el mismo que es el empresario, que siempre cumplió su palabra, honró sus compromisos, pagó sus cuentas. El hombre público que por default buscó la transparencia y el fortalecimiento de la honestidad como regla fundamental del servicio público. A mí mis enemigos me atacan por otros lados. Yo no ataco porque para mí eso no tiene sentido. Esto debilita el diálogo, debilita la conversación. No se trata de construir, no de destruir. Pero mis enemigos saben delante, mis adversarios saben muy bien delante quién tienen delante. Me podrán decir lo que sea, pero no me pueden señalar con la mano jamás por haber llevado fuera de mi vida pública y mi vida privada actos que me pueda yo hoy avergonzar. Soy un ser humano, como todos, con virtudes y defectos. Y no hay ninguna razón. Ese trabajo que hice en la empresa privada, cuando llegué de la mano era novio de mi esposa y mi hoy socio me dijo, quiero que trabajes conmigo, pero si vas a trabajar conmigo vas a empezar de vendedor. Ese escalar, es decir, vendedor con orgullo. Creo que el 28 de septiembre es el Día del Vendedor y mi gobierno lo vamos a celebrar. Ese decir que soy vendedor con orgullo, que me llevó a escalar dentro de la empresa, que hoy me hizo accionista, una empresa organizada, porque si no, no podría estar aquí, de una empresa que tiene 45 años, que se tuvo que reinventar y que hoy tiene negocios en 10 países, del manejo de una marca panameña, que no voy a hacer publicidad gratis aquí. Ese hombre es el mismo que está hoy en este podio para ofrecerles a ustedes gobernar este país. Tenemos que trabajar porque tenemos demasiados temas por delante como para distraernos y tenemos que lograr que no sé si la palabra es sinceridad, el diálogo franco, esa es la palabra, el diálogo franco prevalezca sobre temas tan sensitivos, que no solamente el tema de la institucionalidad, de la reforma del Estado, del fortalecimiento de la separación de poderes, de la reforma constitucional, del medio ambiente, temas tan difíciles son casi como el fútbol, que cuando las pasiones llegan, empiezan a distraerlos, empiezan a desenfocarse, empiezan a jalar para distintas áreas, empiezan los intereses también, y al final llegamos
a resultados muy pobres. Tenemos la gran oportunidad de hacer una gran reforma institucional del Estado. Yo me comprometo en este podio a hacer una reingeniería total del Estado. Necesitamos un Estado más moderno, necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos un Estado como el que yo me propuse como viceministro de Comercio Exterior y luego como ministro de Vivienda, con procesos conocidos, con tiempos conocidos, con transparencia. Y esa reforma integral del Estado no la puede hacer un presidente solo, la hace con gente como ustedes, con instituciones como ustedes, con panameños como los que están viendo hoy, porque tengo entendido que esto lo están divulgando en varios foros en forma simultánea. Y ese es el Estado que podemos construir juntos. Un Estado que va a lograr sacar el máximo potencial de las oportunidades que tiene el país justo enfrente de nuestro. Un Estado para las grandes mayorías. Y cuando un empresario lo dice, cuando un hombre que no le da vergüenza decir que viene desde abajo, porque hay gente que le da pena decir que fue vendedor, lo dice. Cuando un hombre que está plenamente comprometido por una vocación y por un tema de DNA, por mi formación en ayudar a las grandes mayorías, créanme que no me voy a desviar. ¡Bravo! Créanme que no me voy a desviar. Yo solamente le pido, como le dije en un discurso, una pequeña conferencia ayer, a Dios que me dé, como al rey Salomón, sabiduría para tomar las mejores decisiones, que me ayude a buscar consensos, que nos ayude a todos a trabajar justo en la construcción de un mejor país. Estas elecciones han sido muy duras. Estas elecciones han sido muy fuertes. Han habido muchos ataques personales, hay muchas pasiones. Ayer lo dije en la televisión, lo vuelvo a decir de nuevo, y no son justamente los dos señores que tengo enfrente mío que han sido los más caballerosos en toda la contienda electoral. Tenemos que bajar las pasiones. Todos, de todos los bandos, porque no podemos permitir que el 1 de julio encontremos un país dividido, porque nos va a tomar 2 años y medio volver a unir a un país para empezar a construir. Por eso le pido a todos los que me acompañan el día de hoy que juntos trabajemos para poder lograr que el 1 de julio tengamos la mayor cantidad de consensos posibles para poder trabajar esta nación hacia adelante. Yo sé que no lo voy a lograr. Yo sé que todavía hay heridas, yo sé que todavía como nación tenemos retos, yo sé que todavía no podemos tener puntos de coincidencia en todos los temas. O sea, sé que no es fácil. Sé que no se trata de ganar una elección y después empezar a gobernar y tratar de lograr que un plan de McKinsey se ejecute. Ojalá fuera tan fácil. Esto se trata de llevar un país. Y llevar un país significa tener que enfrentar muchas diferencias entre la forma en que pensamos cómo se debe llevar un país. Pero si cada uno de nosotros hace su aporte, si cada uno de nosotros nos ayuda o nos ayudamos a construir un mejor país, créame que vamos a tener éxito en todo lo que nos propongamos. Vamos a tener éxito en llevar hacia adelante un país con grandes servicios logísticos, con grandes servicios financieros, un país con grandes programas sociales, un país para las mujeres, que ha sido otro de mis propuestas de campaña, un país en que tenemos que eliminar todo tipo de discriminación, que ha sido uno de los grandes males que hemos tenido que luchar como sociedad, un país en que se elimine la violencia de género, un país en que podamos darle a los panameños más humildes un puente para que se puedan integrar al crecimiento y al desarrollo nacional. Y esto lo vamos a hacer todos. Me voy a regalar 1 minuto con 22 segundos. Les agradezco a todos. Dios me los bendiga y muchas gracias. Bien, en este momento el presidente de APEDE, el doctor Fernando Aramburu Porras, le va a entregar el documento Visión País 2025. Más clara para todos, logró disminuir el impuesto sobre la renta a las personas naturales y jurídicas, hizo que las calificadoras de riesgo le dieran a Panamá
la calificación, la nota de grado de inversión, y me refiero a las tres principales calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Cuando fui viceministro de Comercio Exterior y manejé el tema de atracción de inversión extranjera directa, las calificadoras de riesgo dejaron de ser para mí un reporte de PDF que llegaba por email y se convirtieron en charlas largas y extensas con los representantes de las calificadoras acerca de la atracción de inversiones, el manejo macroeconómico y las capacidades del país en el sector logístico que están todavía por desarrollarse, en turismo, servicios financieros y productos agropecuarios. Una de mis primeras acciones, ni siquiera en gobierno, en transición Dios primero, va a ser pedirle justamente a esa consultora McKinsey que nos ayude a hacer una evaluación de las metas alcanzadas, de los sectores y las condiciones en que se mantienen estos 4 sectores, si hay que incorporar o hay alguno de los, porque habían 4 sectores de la producción agropecuaria para productos de exportación y para el consumo local, orientado principalmente a productos de valor agregado. Una vez iniciamos ese camino, se organizó un plan de inversiones públicas para 5 años y un plan financiero para poder determinar en forma ordenada y planificada una serie de programas de inversión pública que coincidió con la fase recesiva del ciclo de la economía global y que permitió que Panamá, siguiendo principios en que un Estado genera o jala el carro de la economía en las fases recesivas del ciclo contrario quizás, profesor Jované, a lo que algunos economistas por muchos años defendieron, la poca participación del Estado. Es increíble. Cuando yo era economista y estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, había todo un debate entre el marxismo y los que hoy se llamaban libertarios. En esa época no tenían esa definición. Venegas Lynch era uno de los líderes del movimiento liberal en Argentina. Y los keynesianos que estaban en el medio. Yo creo que al final terminamos siendo todos keynesianos. Yo creo que la participación del Estado en políticas contracíclicas, por lo menos aquí en Panamá, tuvo un impacto muy importante. Pero lo más importante es que ese impacto se generó y pudo a su vez lograr mantenerse estabilidad macroeconómica sin lograr que los estándares y los radios con cuales somos nosotros evaluados por quienes a su vez nos financian se mantuvieran. De hecho, la relación deuda-producto bruto, cuando inició la administración, estaba en un 45% y se logró reducir a un 38% y va a seguir reduciéndose durante mi administración. La relación de la deuda sobre el déficit fiscal sobre el producto también se mantiene dentro de los parámetros de una ley de responsabilidad fiscal muy acertada que dejó la administración anterior y que nosotros hemos mantenido durante la administración y que voy a mantener durante mi administración. Pero lo más importante de todo, todas estas condiciones, una reforma fiscal que logró hacer un balance, quizás crear reglas del juego más amplias y más... Bueno, el tema de lo que estamos construyendo nace de la base de que lo estamos construyendo juntos. Cuando iniciamos la administración, hicimos un análisis con la consultora McKinsey acerca de cuáles eran los sectores en los que Panamá tenía una ventaja comparativa y que era posible mantener esta ventaja comparativa con el resto del mundo en forma sostenida. Ese análisis indicó con claridad que los sectores no solamente tenían la capacidad de ser competitivos, sino que también el Estado, a través de la inversión pública, podía empujar los sectores y también tenían la capacidad de generar empleo en todo el país, dependiendo de cada uno de los sectores determinados. Se determinó con mucha claridad que los sectores eran el sector de servicios financieros, el sector de logístico, el sector turístico, el de turismo y el... Bien, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida y darle la palabra al candidato presidencial por los partidos Cambio Democrático y Molirena, señor José Domingo Arias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle a la PEDE la oportunidad, a Fernando, a todo el equipo, Bati, la oportunidad de darme este foro para compartir con todos los candidatos presidenciales. Le comentaba al profesor Jované y particularmente a Genaro cuando subí al podio que la incorporación también de nuevas escuelas de pensamiento y de nuevas posturas y nuevos enfoques acerca de cómo vemos este país
lo único que hacen es enriquecer el debate y nos permite a todos poder evaluar, comparar y estudiar lo que consideramos que es la visión del país, que junto con APD también en ese documento tan importante que vamos a seguir profundizando y que estoy seguro que va a ser un insumo en Dios primero, mi futuro gobierno a partir del 1 de julio.